Mamá, ¿podemos ir al yate? Los ojos de Adrian brillaban de emoción. Melissa observaba la expresión esperanzada de su hijo mientras leía una y otra vez el correo de su madre en el monitor. La luz de junio iluminaba su oficina en la firma de contabilidad, ubicada en uno de los rascacielos del distrito histórico del Puerto Viejo. A través de la ventana, las aguas tranquilas de la bahía de Casco se extendían en un azul brillante. Sí, la abuela nos ha invitado, respondió Melissa con una sonrisa suave, aunque sus palabras llevaban un dejo de excitación. Detrás de esa sonrisa había una profunda preocupación, y sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Adrián, prométeme algo, quédate cerca de mí pase lo que pase. Melissa habló suavemente mientras tocaba la mejilla suave de su hijo. Adrián, aunque joven, parecía percibir la ansiedad en la voz de su madre y asintió con énfasis. Habían pasado 2 años desde la muerte de su padre. Desde ese día, las actitudes de su madre y su hermana habían cambiado drásticamente. Cuando descubrieron que su padre había transferido en secreto los derechos de la patente a Melissa, los ojos de su madre mostraban una frialdad que nunca había visto antes. Esa patente, que generaba ingresos anuales de $1 millón, había creado una ruptura irreparable en la familia. La empresa para tu hermana Caroline y los derechos de la patente para ti. ¡Qué decisión tan egoísta! Las palabras de su madre cortaban como un cuchillo. Vestida con marcas de lujo, parecía más una directora ejecutiva despojada de su herencia que una viuda que lamentaba la pérdida de su esposo. Desde entonces, las reuniones familiares se habían convertido en eventos fríos. Su trato hacia Adrian, en particular, había cambiado como si fuera un regalo no deseado. En las reuniones de Navidad, mientras los otros nietos recibían montones de regalos, el regalo de Adrian era solo un modesto set de papelería. Melissa nunca podría olvidar la expresión desolada de su hijo ese día. Ahora no somos más que extraños. Las palabras que su hermana Caroline le había lanzado durante una fiesta aún le dolían en el corazón. En otro tiempo tan cercanas como las mejores amigas, ahora Caroline manejaba la empresa como la mano derecha de su madre, y sus ojos solo mostraban desprecio frío cuando miraban a Melissa. La mañana del crucero amaneció con la suave luz del temprano verano envolviendo el puerto. La aparición de su madre y su hermana al salir de un Mercedes nuevo estacionado en la calle comercial parecía de alguna manera antinatural. Sus saludos excesivamente alegres y sus demostraciones de intimidad solo aumentaban la ansiedad de Melissa. Vaya, Adrienne. Estás bastante moreno, ni siquiera puedes permitirte una sombrilla barata para él. Ante el comentario sarcástico de su madre, Adrian se acercó instintivamente a su madre, como buscando refugio detrás de ella. Melissa lo atrajo suavemente hacia sí mientras suspiraba profundamente por dentro. El lujoso yate podía albergar a 12 pasajeros. Sin embargo, la atmósfera que separaba a los 4 miembros de la familia que estaban en cubierta era más profunda que el vasto océano. Su hermana, vestida con un vestido de verano blanco, mantenía deliberadamente la distancia con Melissa. ¡Qué yate tan bonito, madre! El comentario de Melissa solo fue recibido con una sonrisa superficial. Inconscientemente, apretó más fuerte la pequeña mano de Adrian. Algo iba a pasar. Esa premonición le oprimía el corazón. Las velas blancas capturaron el viento mientras el yate se alejaba lentamente de la costa. A medida que el continente se perdía en la distancia, la ansiedad interna de Melissa se transformó en certeza. Esta invitación al mar tenía algún motivo oculto. Apretada por una sensación ominosa que llegaba en oleadas, abrazó a su hijo aún más cerca. La brisa marina fluía agradablemente hacia el comedor principal del yate. El sol poniente proyectaba una luz suave sobre la mesa puesta con vajilla elegante. Sin embargo, este hermoso espacio estaba lleno de una tensión pesada. Melissa se sentía incómoda con las posiciones de los asientos deliberadamente arregladas. Su madre Virginia ocupaba la cabecera de la mesa, con Caroline situada a su derecha. A Melissa y a Adrian los habían guiado a los asientos más cercanos a la salida. ¿Cómo encuentras el principal langostino? La voz de su madre destilaba una cortesía artificial. Mientras inclinaba su costosa copa de vino, su mirada hacia Melissa albergaba algo malicioso. Está delicioso. Gracias, madre. Mamá, esta sopa también está rica. El comentario inocente de Adrian fue recibido con un momento de silencio. Carolina intercambió miradas significativas con su madre. Sí, el chowder de almejas es la especialidad de este restaurante. Pero supongo que no puedes permitirte comidas tan lujosas todos los días, ¿verdad?
Ante las palabras sarcásticas de su madre, Melissa bajó los ojos momentáneamente. Al sentir que la expresión de Adrian se nublaba, respondió tranquilamente: vivimos bastante felices dentro de nuestras posibilidades. Sí, gracias a la patente de padre. La voz de Caroline sonó fría como el hielo. Lentamente levantó su vino tinto, sosteniendo la copa hacia el sol poniente. Su gesto apenas ocultaba una maldad calculada. Esa patente debería haber pertenecido a la empresa, pero padre la transfirió a ti por alguna razón. Qué curioso, ese fue el deseo de padre, Caroline. Su deseo, Virginia se burló. Su juicio estaba nublado hacia el final, debes haberlo influenciado de alguna manera. Madre, eso es, calla. La voz aguda de Virginia resonó. Adrian tembló ligeramente. Melissa instintivamente tomó la mano de su hijo. Siempre has sido astuta, incluso cuando te divorciaste hiciste que la empresa pagara tu acuerdo. Eso no es cierto, yo. Eres una mentirosa, sé que estabas filtrando secretos de la empresa a padre, que eres, tengo pruebas. Caroline sacó su smartphone, pareciendo lista para mostrar algunas imágenes. Sin embargo, claramente era una provocación. Melissa apretó la mano de su hijo con fuerza. Adrian, querrías jugar en la cubierta hasta la hora del postre, no te preocupes, iré a buscarte pronto. Adrian miró a su madre con ansiedad, pero hizo lo que se le dijo y salió del comedor. Observando su figura que se alejaba, Melissa exhaló profundamente. Finalmente, la molestia se ha ido, dijo Virginia. Vamos al grano. Sobre la transferencia de los derechos de la patente, su madre continuó en voz baja. ¿Considerarías devolverlos a la empresa? ¿Qué quieres decir? Es simple, vende los derechos de la patente a la empresa. Por supuesto, te pagaremos una compensación justa. Melissa miró en silencio a su madre. Virginia tomó un elegante sorbo de vino y continuó. ¿Qué tal 5 millones de dólares? No es una suma pequeña, sabes que eso es menos de la mitad de su verdadero valor. No seas codiciosa, Caroline soltó una risa fría. Estamos siendo generosos aquí, papá me confió esta patente. Para el futuro de la empresa, Virginia levantó la voz. Más razón aún, ¿qué podrías hacer tú con ella? Tengo planes. Usar esta patente, no me hagas reír. La voz de Caroline resonó con fuerza. Se levantó y se acercó al asiento de Melissa. ¿Qué podrías hacer tú? Un simple contador no puede gestionar patentes para una gran empresa. Melissa permaneció sentada en silencio. Las olas se habían vuelto un poco más fuertes. Piénsalo bien, dijo su madre como si diera un ultimátum. Esta es tu última oportunidad, me niego. Un momento de silencio. Luego, la expresión de su madre cambió completamente. Tú tampoco mereces una comida tan lujosa. Su voz ya no tenía ningún atisbo de cortesía. Caroline sonrió con desdén mientras bebía su vino. Disfrutaremos del crucero. Tú puedes disfrutar del océano. Antes de que Melissa pudiera comprender el significado de esas palabras, sintió que la empujaban con gran fuerza. Al perder el equilibrio, intentó desesperadamente agarrarse al borde de la mesa, pero sus dedos solo encontraron aire. Oyó a Adrian gritar mientras regresaba a la cubierta. Corrió para ayudar a su madre, pero Caroline deliberadamente extendió su pierna. Adrian tropezó y fue lanzado al mar oscuro, justo como su madre. El agua fría del mar los envolvió a ambos. Mientras Melissa buscaba desesperadamente a su hijo entre las olas, las últimas palabras de su madre le perforaron los oídos. Adiós, el yate los abandonó, desapareciendo en el mar crepuscular. El agua fría del mar rodeaba todo su cuerpo. Melissa buscaba desesperadamente a Adrian. En las aguas del crepúsculo, podía ver la pequeña cabeza de su hijo flotando en la superficie. Adrián, puedes oír la voz de mamá. Mezclada con las olas, Melissa comenzó a nadar hacia su hijo. Afortunadamente, el mar estaba relativamente calmado. Ahora se sentía agradecida por haberle inscrito en clases de natación para niños. Ese pensamiento le trajo un pequeño calor al corazón. Estoy bien. La voz de Adrián llevaba una sorprendente compostura. Las habilidades de natación que había desarrollado en la escuela de natación de los fines de semana ahora le estaban salvando la vida. No te muevas de ahí, voy hacia ti. Mientras Melissa se acercaba a su hijo, rápidamente evaluó sus alrededores. Las luces del yate ya estaban distantes, desvaneciéndose en el crepúsculo. Aunque era junio, el agua del mar estaba más fría de lo que había imaginado. De repente algo brilló bajo sus pies. Melissa se sumergió y lo agarró, un chaleco salvavidas naranja. Debió haber caído por la borda junto con la mesa durante su caída. Adrián, ponte esto. Mientras ayudaba a su hijo a ponerse el chaleco salvavidas, Melissa analizó calmadamente su situación. La corriente fluía hacia el este, la tierra no podía estar muy lejos.
Pero ¿pasaría algún barco a esta hora? Mamá, tengo frío. La voz de Adrián temblaba. Melissa abrazó a su hijo, compartiendo calor corporal. Está bien, alguien vendrá por nosotros. Esas palabras también eran para animarse a sí misma. A lo lejos podía escuchar débilmente el sonido de un motor. Melissa gritó desesperadamente: «¡Socorro, alguien!». Adrián también comenzó a gritar, su pequeña voz uniéndose a la de ella. Sus voces resonaban a través de la tranquila superficie del mar. El sonido del motor gradualmente se hacía más fuerte. Un viejo barco de pesca se acercaba lentamente. El hombre de cabello blanco que estaba en la proa les lanzó un salvavidas. «Agárrense». Melissa ayudó a su hijo a subir al barco primero, luego ella misma subió a bordo. Tendida en la cubierta, exhaló profundamente. «Soy Joe Murphy», se presentó el hombre de cabello blanco. Estaba pescando cerca cuando escuché los gritos. Murphy sonrió amablemente mientras les ofrecía una manta. Su cálida mirada hizo que los ojos de Melissa se llenaran de lágrimas. «Gracias, soy Melissa Williams». «Este es mi hijo, Adrian Williams». La expresión de Murphy cambió. De esa inmobiliaria, asintió Melissa en silencio. Murphy parecía a punto de decir algo, pero se contuvo. «Bueno, vamos a llevarte al puerto». «Pero, ¿cómo terminaste en el mar a esta hora?». Justo en ese momento, el bolsillo de los pantalones de Melissa se iluminó. Su celular, protegido en una funda impermeable, había sobrevivido milagrosamente. «Señor Murphy, ¿podría guardar este teléfono como evidencia? Mi madre y mi hermana intentaron matarnos». La expresión de Murphy se volvió seria. Como jefe del sindicato del puerto, era una figura influyente en la comunidad. Todos conocían su fuerte sentido de la justicia. «Cuéntamelo todo». Melissa le contó todo: los cambios después de la muerte de su padre, el conflicto por los derechos de patente y los eventos de esa noche. Murphy escuchó en silencio, pero sus ojos ardían de ira. «Imperdonable», dijo Murphy con voz grave. «Usar el dinero como excusa para intentar matar a su propia hija y nieto». Adrián se aferraba a su madre mientras estaba envuelto en la manta. El temblor de su pequeño cuerpo apretaba el corazón de Melissa. «Tengo amigos en el puerto», continuó Murphy con determinación. «También debería haber testigos». El bote de pesca se acercaba lentamente al puerto. Las luces de la ciudad se reflejaban en la oscura superficie del agua, pero su yate ya. «No te preocupes», dijo Murphy. «Un yate de ese tamaño definitivamente deja un rastro. Además, hay cámaras de vigilancia en el puerto, de hecho. Los registros de salida, las grabaciones de las cámaras de seguridad y la grabación del teléfono. Todo esto servirá como evidencia». «Señor Murphy nos ayudará, por supuesto», respondió Murphy con firmeza. «Hay personas en esta ciudad que creen que pueden controlarlo todo con dinero. Necesitan aprender sobre la justicia». Entonces Adrián habló con una voz pequeña. «Mamá, ¿por qué la abuela y la tía intentaron matarnos?». Melissa abrazó a su hijo con fuerza. No había una respuesta adecuada para una pregunta tan inocente. A veces el corazón de las personas se nubla por el dinero, pero nosotros tenemos algo más importante. «Algo importante, sí, el vínculo entre tú y yo», Adrián asintió en silencio. Sus ojos mostraban una comprensión profunda a pesar de su corta edad. Cuando el barco de pesca llegó al puerto, ya se habían reunido varios otros barcos de pesca. Los amigos de Murphy, algunos habían ido a asegurar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. «Vamos a esperar antes de contactar a la policía», dijo Murphy. «De todos modos, no pueden hacer nada hasta que tengamos pruebas». El sonido de una sirena de ambulancia se acercaba. La esposa de Murphy lo había arreglado. «Quédate en nuestra casa esta noche», dijo Murphy amablemente. «Mary estará encantada de tenerte». Melissa hizo una reverencia profunda. El calor de esos extraños fue gradualmente calentando su cuerpo helado. Después de recibir un tratamiento básico en la ambulancia, Melissa y Adrián se dirigieron a la casa de los Murphy. Una luz cálida parpadeaba en la casa del viejo pescador. Mary, que los recibió en la entrada, corrió hacia ellos en cuanto los vio. «Pobrecitos míos», dijo con una voz llena de amor maternal. «Vengan, lo siento, he preparado algo de sopa caliente». El aroma de la sopa de almejas flotaba desde la cocina. A diferencia de la versión cara que habían probado en el yate horas antes, esta llevaba una fragancia simple y sincera. «La batalla comienza mañana», dijo Murphy en voz baja, «pero no te preocupes. Aún hay personas en este pueblo que creen en la justicia». Melissa asintió en silencio. Su madre y su hermana probablemente nunca imaginaron que sus acciones arrogantes provocarían tanta ira en tantas personas. «Mamá», Adrián apretó la mano de su madre. «Vamos a ganar, ¿verdad?». «Sí, absolutamente», respondió Melissa con firmeza.
Tenemos la justicia de nuestro lado. Una atmósfera pesada envolvía la estación de policía en la madrugada. En la oficina del jefe, Melissa reprodujo el audio grabado. Las voces frías de su madre y su hermana resonaban en la habitación silenciosa. Esta es la prueba decisiva de un intento de asesinato. El veterano detective Thomas Riley asintió con una expresión seria. Ya había varias piezas de evidencia dispuestas sobre su escritorio: grabaciones de las cámaras de vigilancia del puerto, datos de navegación del yate y declaraciones de testigos. Ya se han emitido órdenes de arresto para la señora Williams y Caroline Williams, anunció el detective Riley en voz baja. El equipo de arresto está en camino ahora. Murphy estaba de pie en silencio con los brazos cruzados. Su presencia había ayudado a acelerar la respuesta policial. Nuestra madre y hermana aún estaban en el yate. No, el detective Riley señaló un mapa. Hemos confirmado que desembarcaron en otro puerto anoche y se dirigieron a la casa de vacaciones de la señora Williams. Justo en ese momento, la radio del detective crujió. Su madre y hermana habían sido arrestadas. En la sala de interrogatorios de la estación de policía, su madre estaba sentada esposada con su caro traje. A su lado, su hermana tenía la cabeza gacha, con el maquillaje corrido. Se reproducía ante ellas el fogotaje de las cámaras de seguridad. Aún afirmas que fue una caída accidental. La voz del detective Riley resonó con fuerza. Llama a mi abogado, dijo su madre fríamente. Tengo derecho a guardar silencio. De acuerdo, el detective asintió en silencio. ¿Y qué tal este audio? Se reprodujo la grabación, la conversación de la cena, las palabras justo antes de la caída y el decisivo adiós. La expresión de su madre se torció ligeramente. Tenemos suficiente evidencia, continuó el detective. Intento de asesinato, conspiración y manipulación de evidencia. La pena máxima podría ser cadena perpetua. Justo en ese momento se abrió la puerta de la sala. Era Melissa. Las expresiones de su madre y hermana se congelaron, la hija que creían muerta frente a ellas. ¿Cómo? La voz de su madre tembló. Sorprendida, Melissa preguntó en voz baja: ¿pensaste que estábamos muertas? Su hermana Caroline comenzó a reír histéricamente. Mentiras, todo esto son mentiras de Melissa, no hemos hecho nada. ¿De verdad lo crees? Melissa sacó su teléfono. Mira esto. La pantalla mostraba footaje de la cena en el yate. Melissa había grabado todo en secreto: el momento en que su madre la empujó, el momento en que Caroline hizo tropezar a Adrienne. Todo estaba documentado. ¿Por qué la voz de su madre temblaba? ¿Por qué tanta preparación? Al ver cómo ambos han cambiado, siento que algo podría pasar. Melissa miró fijamente a los ojos de su madre. Ya no tenían el calor de antes. Podríamos haber discutido el tema de la patente. Discutir, su madre bufó. Esa patente le pertenece a la empresa. No se le puede confiar a alguien como tú. ¿De verdad lo crees así? Melissa sacó un documento. Esta es la carta de papá. Explica por qué me confió la patente. Su madre miró en silencio la carta. Contenía los últimos pensamientos de su esposo. Melissa tiene integridad. Puede ver la empresa más allá de solo números. La ve a través del corazón de su gente. Con mi patente confío en que la utilizará adecuadamente. Papá creía en mí, continuó Melissa en voz baja. Pero mamá, tú pisotaste sus deseos. Cállate, gritó su madre, no eres hija mía. Justo en ese momento se escucharon pequeños pasos desde el pasillo. Adrian asomó tímidamente por la puerta, con la señora Murphy vigilándolo desde atrás. Adrian. La voz de su madre tembló por primera vez. Al ver a su nieto, su máscara comenzó a desmoronarse. Adrian se acercó lentamente a su abuela. Abuela, ¿por qué intentaste matarnos? Ante esta pura pregunta, su madre se quedó sin palabras. Como si finalmente se diera cuenta del peso de sus acciones, sus hombros comenzaron a temblar. Yo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La emoción humana brotó de debajo de la máscara de arrogancia. Lo siento, la disculpa de su madre fue también su última resistencia. Rápidamente reprimió sus emociones y recuperó su expresión fría. Esto no ha terminado. No, ciertamente no ha terminado, respondió Melissa en voz baja. El juicio revelará todo. Varias semanas después, en la sala del tribunal, la voz solemne del juez resonó. La acusada, Virginia Williams, es sentenciada por medio a 5 años de prisión por intento de asesinato y conspiración. Luego vino la sentencia de la hermana. La acusada, Caroline Williams, ha sido sentenciada a 3 años de prisión por complicidad en intento de asesinato. El silencio se apoderó del juzgado. Su madre y su hermana aceptaron sus sentencias con estoicismo. Pero sus ojos ya reflejaban el color de la derrota.
Afuera del juzgado, una multitud de reporteros esperaba. El caso de intento de asesinato, que involucraba a figuras prominentes locales, se había convertido en noticia nacional. La justicia ha sido servida, dijo Murphy. Melissa asintió en silencio. A su lado, Adrian le apretó la mano con fuerza. Mamá, ¿ya terminó? Sí, Melissa abrazó a su hijo. Ahora podemos empezar nuestra nueva vida. En el camino a casa, el océano que se veía a través de la ventana del coche brillaba de un azul más intenso que ese día. La luz que se reflejaba en las olas parecía señalar esperanza para el futuro. La justicia siempre prevalece. Ante las palabras de Melissa, Adrian asintió con firmeza. Una nueva vida para madre e hijo estaba a punto de comenzar. A principios del verano, un año después, en su nueva casa en el distrito histórico del Puerto Viejo, Melissa contemplaba el sol de la mañana. En el jardín, las flores plantadas por Adrian florecían en diversos colores. Mamá, estoy listo. Al girarse ante la voz de Adrian, vio a su hijo con su uniforme de campeonato de natación. Desde aquel incidente, se había vuelto aún más dedicado a nadar. Había enfrentado el agua continuamente como una forma de superar su miedo. Hoy son las finales. Melissa abrazó los hombros de su hijo. ¿Estás nervioso? No, Adrian negó con la cabeza firmemente. El abuelo Murphy dijo que también vendrá. A un lado de la piscina del lugar de la competencia, ya se había reunido una gran multitud. Entre ellos estaba un hombre de cabello blanco familiar. Adrian, Murphy saludó con la mano. A su lado estaban su esposa Mary y sus amigos pescadores, a por todas, joven Delfín. Adrian respondió a sus vítores con una sonrisa radiante. Melissa reflexionó sobre los cambios del último año. Después del incidente, la familia Murphy se había convertido en su apoyo emocional. Reuniones semanales para cenar, experiencias de pesca y, sobre todo, amor incondicional. El silbato sonó y la carrera comenzó. La natación de Adrian ya no mostraba rastro alguno de miedo. Se adelantó a los demás competidores, cortando la superficie del agua con fuerza. Vamos. Los vítores subieron de volumen desde las gradas. Melissa observaba a su hijo con ojos llenos de ternura. Toque. El marcador se iluminó con el primer lugar. Cuando Adrian salió del agua, los vítores de felicitación estallaron a su alrededor. Felicidades, campeón. Murphy corrió hacia él y lo levantó en alto. Su sonrisa estaba llena de cariño de abuelo. Esto merece una celebración, dijo Mary. Esta noche será mi chowder de almejas especial. De camino a casa, Adrian habló en voz baja en el coche. Mamá, me pregunto cómo estarán la abuela y la tía Caroline. Melissa sintió que sus manos se apretaban en el volante. Su madre estaba cumpliendo su condena en prisión. Su hermana también, aunque las visitas estaban permitidas, aún no había encontrado el valor. Estoy segura de que están pasando tiempo reflexionando. Ya sabes, continuó Adrian con una expresión seria, ya no tengo miedo, porque ahora tenemos una nueva familia. Esas palabras le trajeron lágrimas a los ojos de Melissa. En efecto, habían ganado una nueva familia. Aunque no unidos por la sangre, estaban unidos por lazos del corazón, una familia irreemplazable. La reconstrucción de la empresa también estaba progresando de manera constante. Los nuevos productos, que utilizaban la patente de su padre, estaban recibiendo una alta evaluación en el mercado. Sin embargo, en lo que Melissa más se enfocaba era en construir relaciones de confianza con los empleados. Una empresa se mueve por los corazones de su gente. Había hecho de las palabras de su padre en la carta su filosofía de gestión. Más allá de los informes financieros trimestrales, regularmente realizaba sesiones de diálogo con los empleados. Este enfoque estaba atrayendo atención en la industria. Un día, durante una reunión de cena en casa de los Murphy, surgió un tema inesperado. Melissa, comenzó Murphy en voz baja, hay una carta de la prisión, era de su madre. Al abrirla con manos temblorosas, encontró palabras de disculpa escritas con letras pequeñas. No espero perdón. Solo estoy realmente feliz de que tú y Adrian estén a salvo. Al final de la carta había una vieja fotografía familiar. La joven Melissa y su madre sonreían radiantemente. ¿A dónde había ido ese amor puro de aquellos días? ¿Pueden cambiar las personas?, se preguntaba Melissa. Mary le sonrió con ternura ante su pregunta. Eso depende de la persona, pero es importante darles una oportunidad. Esa noche, después de que Adrian se había ido a la cama, Melissa escribió una larga carta. Una respuesta a su madre, realmente nos lastimamos, pero ese dolor nos enseñó algo que significa una verdadera familia. Incluyó una foto de la competencia de natación de Adrian con la carta. A su madre le faltaban 4 años por cumplir.
Melissa esperaba que durante ese tiempo pudieran reparar gradualmente su relación. También habían comenzado a llegar cartas de su hermana Caroline. Su escritura ya no mostraba rastro de su antigua arrogancia, en cambio transmitía un arrepentimiento sincero. Quiero empezar de nuevo, después de mi liberación comenzaré todo de nuevo. Una nueva temporada se acercaba al pueblo costero. La gente se reunía para un asado dominical en el jardín de los Murphy. Los niños corrían por el césped mientras los adultos charlaban en paz. Oye, mamá, dijo Adrian mientras mordisqueaba una hamburguesa, estamos felices, ¿verdad? Melissa abrazó a su hijo. La brisa del mar acariciaba suavemente su cabello, sí, muy felices. A lo lejos, los barcos de pesca regresaban silenciosamente al puerto. Sus figuras parecían velar por su nueva vida. Los oscuros recuerdos del pasado ciertamente permanecían en un rincón de sus corazones. Pero esos recuerdos los habían hecho más fuertes y les habían enseñado el verdadero significado de la felicidad. Melissa miró el perfil de su hijo al atardecer. Seguramente aún les esperaban diversas pruebas en el futuro. Pero ya no tenían miedo, habían formado lazos más fuertes que la sangre. Nuestra nueva vida acaba de comenzar. Ante esas palabras, Adrian asintió con firmeza. El sol poniente sobre el pueblo costero iluminaba suavemente el nuevo paso adelante de madre e hijo.